Buenos días con todos y esperemos unos 2 minutitos o un minutito hasta que se sigan conectando los compañeros para comenzar. Gracias. Listo. Bueno, que se sigan conectando los compañeros. Nosotros vamos a empezar. Ya. ¿Aló? Sí, ¿Aló? buenos Buenos días, días. estimado, hágame un favor. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Verás, lo que pasa es que me he olvidado las llaves de la piscina. Ya. Ya, ya. Listo, ahí sí. Ya. Perfecto, buenos días con todos. Voy a estar compartiendo las diapositivas. Bueno, esta es nuestra tercera clase. Vamos a tratar la unidad 4 que son los vectores en R cuadrado, ¿sí? Perfecto. Entonces, ya, el contenido está entre vectores en R cuadrado y las ecuaciones de la recta. Ya, vectores en R cuadrado. El producto escalar. Ya, el producto escalar entre dos vectores, o también conocido como producto punto, entre dos vectores, es un número real que se obtiene al multiplicar los módulos de los vectores considerados entre sí por el coseno del ángulo formado entre estos vectores. El producto escalar de los vectores unitarios rectangulares es I por J, 0, o J por I es 0. Es decir, todos los, los elementos que se multipliquen de I con J o J con I serán 0, no existen. Y los que van a ser reales, los que sí van a existir, son los componentes que se multipliquen de I con I o J con J. Eso sí me va a dar un valor real que es 1. Entonces vamos a ver un ejemplo en la otra diapositiva de cómo se van a venir dando. Ya, como se puede observar, no se puede observar muy bien en el ángulo, como dice en la explicación, el coseno del ángulo formado entre los dos vectores, el vector A, vector B, y el ángulo es el que está formado entre estos dos vectores. Ese viene a ser el ángulo que se va a utilizar en el cálculo de la fórmula. Como podemos ver, el, la multiplicación de dos vectores es igual al módulo del primer vector, módulo, por el módulo del segundo vector, por el coseno del ángulo, el ángulo que se forme entre los dos vectores, o viceversa.
el primero el módulo del segundo vector, luego por el módulo del primer vector por el coseno del ángulo. Vamos a ver un ejemplo que ahí va a quedar mucho más claro el, el enunciado. Listo. Ya. Ejercicios. Determinar el producto escalar del vector A por B con los vectores A y B dados. Vector A, 4i más 4j. Vector B, menos 3i más 1j. ¿Sí? Aquí hay un 1 imaginario. Significa 1j. ¿Sí? Listo. Ya. Entonces el producto, vamos a hacer solo el producto de estos dos vectores. ¿Qué quiere decir con esto? Es el vector A por B. A por B es igual. Coloco. Le vamos a hacer por partes. Vamos a multiplicar el primer vector A por el segundo vector B. Es decir, la primera componente, 4i por menos 3i. Lo que tenemos aquí. 4i por menos 3i. Después, más, el más que tengo acá, 4i por más 1j. Lo que tengo en este apartado, 4i por más 1j. ¿Sí? Luego, más, signo positivo, más. Ahora, ya hice el primer término, ahora vamos con el segundo. 4j por menos 3i. Lo que tengo en este paréntesis, 4j por menos 3i. Más 4j por el otro término, más j, más 1j. 4j por más 1j. Ojo, multiplicación, ¿sí? Como estaba dada en la anterior diapositiva. Cuando se multiplique i con j me va a dar 0 y cuando se multiplique i con i me va a dar 1, ¿sí? Entonces, simplificamos los que se multipliquen i con j se elimina, se hace 0, i con j 0, j con i igualmente se hace 0, entonces se eliminan. Pero cuando multiplico i por i, me da como resultado 1. Sí vale. O cuando multiplico j por j, me da como resultado también 1. Entonces, me queda este paréntesis por resolver y este otro paréntesis por resolver. 4i por menos 3i. 4 por 3, 12. El más imaginario que tengo aquí del 4 más el más imaginario que tengo aquí del 4 por menos da menos, más por menos da menos 12 y por i que me da 1 por 12, 12 mismo, más el 0 de aquí, 0 de acá, más 4. ¿De dónde sale este 4? Del paréntesis de acá. ¿Cómo lo obtengo? 4 por 1, el 1 imaginario que tengo es 4. J por J, como vimos en la anterior diapositiva, es 1. Y 1 por el mismo 4 que tengo aquí es 4. ¿Sí? Menos 12 más 4. Y ya, esto ya es en cambio una suma, una resta. Para restar números con diferente signo, menos 12 y más 4, se restan los números 12 menos 4, 8, y se mantiene el signo del número mayor. El número mayor es 12, el signo del 12 es menos, menos 8. ¿Sí? Perfecto. Menos 8. Ahora, vamos a hacer absolutamente lo mismo con el otro ejercicio.
Dado el vector A menos I o menos 1I, como ustedes quieran decirlo, menos 9J y B menos 2I menos 6J, vamos a multiplicar el vector AB. AB es igual, lo mismo, el primer término multiplicamos por los otros dos términos. Menos I por menos 2I, que tenemos aquí, menos I por menos 2I, más menos I por menos 6J, menos I por menos 6J, más, ahora, el otro término, menos 9J por menos 2I, lo que tenemos acá, menos 9J por menos 2I, más el otro término, menos 9J por menos 6J, menos 9J por menos 6J. Como explicamos, cuando se multipliquen términos de I con J o J por I, se eliminan, no existe, es cero. Entonces, elimino. Este 0 más 0 es de lo que tenemos aquí, ¿sí? ¿Y qué tengo que resolver? Ahora lo que tengo que resolver es solo este paréntesis y este paréntesis, ¿sí? Entonces, multiplico menos 1, aquí es menos 1 por menos 2. 1 por 2, 2. Y menos por menos da más 2. Elimino, 0 más 0. Y más 54. ¿De dónde sale este 54? De la resolución del último paréntesis. 9 por 6, 54. Y menos por menos da más 54. Finalmente, sumamos o restamos. En este caso sumamos 54 más 2, 56 y eso sería todo. Eso es la resolución del problema. Por favor, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Con toda confianza. ¿No? Listo, continuemos. Ya. Los vectores en R cuadrado. Propiedades del producto escalar. El producto escalar cumple con la propiedad conmutativa. Además, cumple con la propiedad distributiva con relación a la suma de vectores. Es decir, A por B es igual a B por A. El orden de los factores no altera el producto. A por B es igual a B por A. Propiedad distributiva, como lo hicimos del ejercicio. A por B más A por C. ¿Sí? Distribuimos cada uno de los términos de afuera por cada uno de los términos de adentro. Vectores paralelos. I con I por I, J por J o K por K es igual a 1. ¿Sí? Lo que vimos. I por I me da 1. J por J me da 1. Los vectores ortogonales, igualmente lo que vimos. Al multiplicar I por J o J por K o I por K o J por I o K por J o K por I es 0, eliminado, nulo. ¿Sí? Lo que vimos en la anterior diapositiva. Como vimos acá. Se elimina. I por J, eliminado. J por I, eliminado. I por J, eliminado. Y J por I, también eliminado. ¿Sí? Listo. Ya. Al multiplicar vector, dos veces del mismo vector, es las componentes del vector elevado al cuadrado. Es decir, A por A es
La primera componente al cuadrado más la otra componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado. Igualmente otro vector que se multiplique dos veces. Ya, el cuadrado del módulo, que es igual. El módulo. Sacamos el módulo del vector A por el módulo del vector A, es decir, es el mismo vector, es el mismo módulo elevado al cuadrado. Ya. Y bueno, si el vector A por el vector B es igual a cero y ninguno de los vectores es nulo, entonces ambos vectores son perpendiculares. Listo. Nada más. Continuemos con otro ejercicio. Sí, vamos viendo. Ya. Dados los vectores A, B y C, A, B y C, determinar el producto escalar de C por A más B. Es decir, primero tengo que resolver lo que está dentro del paréntesis, que es el vector A más B, y multiplico finalmente por ese resultado, multiplico finalmente por el vector C. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. El vector A más B. Coloco el vector A, que dice que es 3i más 1j, más el vector B, que es 1i más 2j. ¿Sí? Listo. Igualmente, como ya lo habíamos visto antes, solo se pueden sumar y multiplicar las mismas componentes, i con i, j con j, porque i con j y j con i es nulo, es cero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumamos los componentes que tienen las mismas variables, los mismos vectores, i con i y j con j. 3i más 3, perdón, 3i más i es lo que tengo acá. 3 más 1i más 1j y menos 2j. Entre paréntesis, más 1 y más, aquí es más 2j. ¿Sí? Entonces, no se olvide. I con i, sumo i con i y sumo j con j. 3 más 1, 3 más 1i, j, 1j más 2j, 1 más 2j, resuelvo 3 más 1, 4i, más 1 más 2, 3j. ¿Sí? Repito, se suman i con i y j con j. Como aquí tengo, es un 1 que se sobreentiende. Es un 1 que se sobreentiende. Por eso es 3 más 1, 3 más 1, 4i. Y 1j más 2j, 1 más 2, 3j. Y nada más. Eso sería solo la suma de A más B. De esto, solo el paréntesis, ¿no? Ahora ya tengo la suma del paréntesis, A más B. Ahora multiplico este resultado por el vector C, que es este vector de acá, ¿sí? Entonces, el vector C por paréntesis A más B. ¿Cuál es el vector C? 2i más 1j. 2i más 1j. Por la suma del vector A más B. Sustituyo acá. 4i más 3j. Igualmente, multiplico, como hicimos en la suma, ahora hacemos igualmente en la multiplicación. Multiplico los números que tienen las mismas componentes. I con I. 2
y por 4i. 2i por 4i es igual a 8. ¿Sí? Luego, multiplico los números que tienen las mismas componentes. Más 1j por más 3j. 1j por 3j. 1 por 3, 3. 3. ¿Sí? El signo más se mantiene. ¿Sí? Y sumo finalmente. 8 más 3, 11. Producto escalar. 8 más 3, 11. Y listo. ¿Alguna duda? Algo que no quedó tal vez tan claro, con toda confianza. Sí, Joel, cuéntame. Listo, buenos días. ¿Y Mm, es el de la multiplicación se baja siempre el más o se mantiene el más? aquí más. Sí, sí, Ya, ahí. en este caso, eh, siempre se le coloca el más, pero si hubiese habido algún número negativo, sí cambiaría. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Ya, hagámosle que es 2, ya pongámosle que es lo mismo. 2i más j por menos 4i menos 4i más 3j, por ejemplo. No, pongámosle menos 3j. Ya, menos 3j. Ya, por ejemplo, vamos a multiplicar esto, ¿sí? Entonces, lo mismo, multiplicación con los números que tienen la misma letra. 2i por menos 4i, ¿sí? 2i por menos 4i, más, siempre se le va a colocar aquí el más, paréntesis, j, multiplicar los números que tienen las mismas letras, j, que sería aquí el 1j, por menos 3j, ¿sí? Listo, resolvemos. 2 por menos 4 es un signo más que se le coloca aquí, que se sobreentiende, más por menos, no se le cuenta color, más por menos da menos y 2 por 4, 8. Más, ¿de dónde sale este más? El más de aquí. Y ahora multiplico este más 1, que se sobreentiende porque no tengo aquí el signo, más por el menos 3, más por menos, paréntesis, menos 1 por 3, 3, ¿sí? Y listo. Resuelvo ese paréntesis. Menos 8 y multiplico más por menos, menos 3. Menos 8 y menos 3 al sumar potencias, al sumar números que tienen el mismo signo, sumo los números y mantengo el signo de los dos elementos, menos. Sí, como puedes observar, el más siempre se le va a colocar en la mitad de los dos paréntesis, como está aquí, pero la multiplicación ya al final sí va a depender, como lo puedes observar en este ejemplo. No sé si quedó entendido. Sí, ya. Perfecto. Listo. Gracias. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Como ustedes ya saben, en el caso de que se acabe
La reunión se vuelven a conectar, por favor. Entonces, no se olviden la utilización bien de los signos como lo hemos venido viendo todas las clases. Es muy importante los signos y ojo, ojo igualmente con los deberes, los signos de los deberes, todo, ¿sí? Eh, ya, igual, otra vez vuelvo y repito, siempre para sumar y multiplicar lo hacen números que tienen las mismas letras. 3i con i y j con j, ¿sí? Igual la multiplicación. Se multiplica los números que tienen las mismas letras, i con i y j con j, j con j, ¿sí? Por favor. Listo. Siguiente. Bueno, los vectores en R cuadrado. Ya. La norma de un vector. La norma de un vector se puede identificar como la distancia del punto final al origen. Se encuentra calculando la raíz cuadrada de las variaciones de cada componente al cuadrado. Por lo tanto, la relación de la norma de un vector en R cuadrado de dos dimensiones será, ya, la norma o magnitud de un vector se representa por entre entre cuatro barras paralelas. Yo suelo reemplazar, perdón, representar entre dos barras. Por ejemplo, el módulo del vector A. Yo lo represento entre dos barras. En el texto, bueno, y en otros textos, otros autores lo, lo representan cuatro, con cuatro paralelas, con cuatro barras. Ustedes pueden representar de la mejor, de la forma que se le haga más fácil. No tiene nada que ver esa representación. Lo que sí es que tienen que incluir las barras en la representación, sean dos o sean cuatro, pero sí incluirlas. Para, para saber que están sacando ese módulo. Ya, para explicación, por ejemplo, sean los vectores B, V igual paréntesis, la componente en X y la componente en Y del vector V, y sea el vector U con componente en X y componente en Y, la distancia, la distancia de estos dos vectores sería la distancia del vector final menos del inicial, ¿sí? Dependiendo cuál le vean como final y cuál vean como inicial, o si el enunciado les dice cuál es el final y cuál es el inicial, sería mucho mejor. Por ejemplo, la distancia del vector B menos del vector U, ¿a qué es igual? Siempre raíz cuadrada de primer paréntesis de la primera componente del vector final menos la primera componente del vector inicial al cuadrado. Siempre va el más paréntesis, más la segunda componente del vector final menos la segunda componente del vector inicial. Cierro paréntesis y todo ese paréntesis elevo al cuadrado. ¿Sí? De una forma más rápida. Ya, primera componente final menos primera componente inicial, todo eso al cuadrado más segunda componente final menos segunda componente inicial, todo eso al cuadrado. Y de ahí saco raíz cuadrada de todo eso. Considerando que el origen es del punto 0, 0,
la relación quedaría expresada por, si decimos que el vector u es un vector cero, cero que parte del origen, como les comenté, si el enunciado del problema les dice que el origen, que ya les da que el vector origen es tanto, ya sería más fácil. ¿Por qué? Vector final menos vector inicial. B menos U. B menos el vector U, que sería cero. Entonces la fórmula me quedaría raíz cuadrada de primera componente del vector final menos primera componente del vector inicial. La primera componente del vector inicial ven que es cero, porque ya nos dice el problema. Al cuadrado, más la segunda componente del vector final, menos la segunda componente del vector inicial. ¿Cuál es la segunda componente del vector inicial? Otra vez cero. Cierro paréntesis, elevo al cuadrado. No se olviden de los cuadrados. Es muy importante para el tema de la fórmula. Y finalmente, resuelven. Se resuelve el primer paréntesis, se resuelve el segundo paréntesis, se hace la resta, se eleva al cuadrado ese resultado del paréntesis, se eleva al cuadrado el resultado del segundo paréntesis, se suma y finalmente sacamos la raíz cuadrada de la respuesta de estos dos, de la suma de estos dos paréntesis. Ya vamos a ver un ejemplo donde va a quedar un poquito más claro. Tal vez con la teoría no se, no se puede expresar mejor o no se puede explicar mejor, pero con un ejemplo vamos a ver que va a quedar mucho más claro. Listo. Ya, identifiquemos la norma o magnitud de los siguientes vectores. Ya, tenemos el primer vector, es el A, que es de 6 metros con 35 grados. ¿Sí? El vector B, 3i menos 4j metros. El vector C, 7,2. Cuando su punto de origen, aquí ya, como pueden ver, aquí ya les está dando el punto de origen, que es del vector D de 3,4. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo por partes. La primera parte, en el vector A, que es igual a 6 metros, 35 grados, la norma o la magnitud o el módulo del vector es 6 metros. ¿Sí? Como pueden observarlo, la norma, la magnitud o el vector A es 6 metros, ya que está expresada en coordenadas polares. Cuando se expresa en coordenadas polares, como es este el caso, se presenta el módulo y se presenta el grado, ¿sí? Si hay cómo transformar igualmente de coordenadas polares a coordenadas rectangulares, también hay cómo transformar, pero en esta ocasión no se la ve, no es parte del tema. Pero bueno, ya se le puede colocar que es de 6 metros el módulo del vector A y no se tiene que hacer ningún cálculo. Ahora, vamos del apartado B. Ya, la magnitud del vector B. El vector B, colocamos vector B es igual 3i menos 4j metros. Como les dije, yo coloco entre dos barras, entre barras, el vector, para determinar el módulo del vector B, aquí es igual a la raíz cuadrada de la primera componente del vector al cuadrado más la segunda componente del vector al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso?
el módulo del vector B es igual a la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, 3 al cuadrado, que tenemos aquí, más, siempre va aquí el más, la segunda componente del vector al cuadrado. La segunda componente es menos 4, por lo tanto voy a colocar entre paréntesis, menos 4 al cuadrado. ¿Sí? Listo. Finalmente resuelvo. Módulo del vector B es igual. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado, es decir, 3 por 3, 9. 9 más 16. ¿Por qué más 16? ¿Por qué es más 16? Ya, ¿por qué es más 16? Porque menos al cuadrado, menos 4 al cuadrado. ¿Cuánto es? Menos 4 por menos 4. Es decir, ¿qué nos indica el menos 4 al cuadrado? Que tengo que multiplicar 2 veces el menos 4. Menos 4 por menos 4 es ¿cuánto? 4 por 4, 16. Y menos por menos da más, más 16. Y por el más de aquí, más por más es más. De aquí me aparece el más. ¿Sí? Más 16. Luego, resolvemos la parte de adentro. 9 más 16 es 25. La raíz de 25 es 5. El módulo, por lo tanto, el módulo de mi vector B es 5 metros. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Y una preguntita, Lice. Claro. Bueno, Cuenta. dentro de la raíz cuadrada siempre va el signo menos o también puede ir un signo menos. O Eh, sea, aquí, no, acá donde que tenemos los signos, o sea, donde que es b por b al cuadrado, bx al cuadrado, aquí, más b, y creo que está al cuadrado. Y aquí, aquí bajamos, sí, dice. Pero ¿ya? aquí también tenemos acá abajo 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. En Ajá, estos signos más, siempre van a ir aquí dentro de la raíz, o sea, dentro de esto siempre va a ir un signo más, también puede ir un signo menos. ya. Siempre va a haber un signo más. Esta es la fórmula. Siempre va a estar aquí el signo más, siempre. ¿Sí? Ya, Estos signos siempre van a ir. Lo que cambiaría es que en el caso de que aquí sea como puedes ver aquí un valor negativo, como es aquí es menos 4 elevado al cuadrado te va a dar igual un número positivo, un valor positivo, porque es menos 4 por menos 4, ¿no es cierto? Entonces es menos por menos más. Entonces siempre vamos a tener un signo positivo, siempre va a haber una suma, porque en el caso de que aquí sea un signo positivo también, igual me va a dar el resultado igual un signo positivo. Entonces, en conclusión, siempre estos dos valores van a sumarse, ¿sí? Siempre va a haber el signo signo positivo, ¿sí? ya, dicen gracias. Sí, Ya, dicen gracias. ya, gracias a ustedes. Por favor, ya creo que se me está acabando la clase, se vuelven a conectar.